es importante conocer el lugar donde vivo y ver cómo está el suelo. Si ustedes lo ven que está húmedo, está bien. Si ustedes ven que está seca la parte de arriba, tienen que meter el dedito y buscar en la primer capa, el primer centímetro para ver cómo está de humedad y ahí irse dando cuenta si necesitan más humedad, más riego o menos, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes conozcan el suelo que tienen y que puedan saber cuál es la necesidad de riego que tienen con el simplemente conocer el suelo. Hay, por supuesto, estudios, hay estas tablas que yo les decía de cálculos que son específicas para aquel que no quiere estudiar todo esto, que quiere saber si necesita regar 4 veces por día o si necesita regar una sola vez por día. Pero como ustedes son los profesionales, ustedes son los que van a tener que decirle al cliente, mire, su suelo es tal, yo le recomiendo que riegue 3 veces por día, ¿sí? Ustedes van a ser los que van a ponerle la pauta al sensor de riego, al equipo del sistema de riego para programarlo y programarlo para que riegue 1, 2 o 3 veces por día, ¿sí? Entonces, ustedes conociendo el clima del lugar, conociendo el suelo que tiene el lugar, ya con esas pautas y la época del año en la que están, ya con esos parámetros ya se pueden dar cuenta cuánto agua va a necesitar agregar o no al jardín o al parque que ustedes quieren intervenir, ¿sí? Bueno, igual al final de la clase yo les voy a dar unas tablitas con unos ejemplos para que más o menos tengan en cuenta, pero el ejemplo que yo tengo está armado acá en Neuquén, que en Neuquén recuerden que tenemos clima seco y tenemos clima árido, entonces acá necesitamos mucho riego. No es lo mismo un riego que pueda tener alguien en Misiones, ¿sí? O alguien de San Martín que tiene muchas más lluvias que acá en Neuquén Capital, ¿sí? Entonces, cada uno va a saber más o menos cómo es la necesidad de riego del lugar donde vive. Bueno, terminando esa primera parte, vamos a ir a los tipos de riego que podemos llegar a necesitar. Todos los riegos presurizados es cuando hay una bomba de por medio, ¿sí? Cuando hablamos de presurización es porque le damos potencia. Implica que este método implica una lluvia más o menos intensa y uniforme sobre una parcela con el objetivo de que el agua se infiltre, ¿sí? En el punto donde cae. O sea, ¿qué quiere decir esto de que se infiltre en el punto donde cae? Que el agua que cayó en un punto por un aspersor, donde cae tiene que entrar, ¿sí? No tiene que pasar esto que veníamos diciendo, de que caiga y que se vaya para otro lado, porque eso significa que el suelo ya está saturado, que no necesita más riego, ¿sí? Entonces, tiene que entrar, no se tiene que formar charco. Eso es el concepto de riego presurizado, que caiga y que se llene la pileta, pero no que caiga y que la pileta ya esté llena y que se corra, que haya escorrentía. Entonces, tanto los sistemas de aspersión como los de goteo, ¿sí? Todos son presurizados porque se hacen a través de bombas. Puede ser que mucha gente opte por hacer el de goteo a través de la presión de la red, ¿sí? De la red corriente de la calle, la que usan como red de la casa, pero igual está presurizado porque viene con una presurización de la red. Entonces, vamos a utilizar diferentes tipos de dispositivos porque van a tener más o menos presión, ¿sí? Los que más necesitan, por supuesto, son los de aspersión y los de goteo no necesitan tanta fuerza, tanta presión para poder lograr el caudal que necesitamos de salida. Entre estos, la diferencia entre todos estos métodos radica en la magnitud de la presión y la geometría del emisor, ¿sí? Entonces, la presión, si es por la red, vamos a poder lograr un riego por goteo, y si tenemos una bomba, ¿sí? Con presión, vamos a poder lograr un riego de aspersión, ¿sí? Tenemos que tener bombeo y filtrado, ¿sí? Cañerías de emisores, cañerías principales y los emisores, ya sea para tener riego por goteo o para tener aspersores, ¿sí? Todo esto siempre tienen más o menos los mismos componentes, los mismos elementos. Cuando hablamos de el riego por goteo, fíjense que yo acá tengo esto que les decía de la franja húmeda que necesito para los árboles, en este caso, ¿sí? Acá es la lámina que yo voy a tener que humedecer, ¿sí? Esto que yo les decía hoy. No es lo mismo humedecer para una producción de naranjas
o tener un naranjo en mi parque porque me gusta ornamentalmente y no me interesa la producción que tenga, sino que quede bonito, ¿sí? No es lo mismo, no es lo mismo la cantidad de agua que yo voy a tener que agregarle. Pero eso va a tener que tener, por ejemplo, en cuanto a los árboles, la cantidad de goteros que le voy a poner, ¿sí? Eso es lo que voy a tener que tener en cuenta. Si yo lo quiero para producir, voy a tener que agregarle más cantidad de goteros porque tengo que lograr un bulbo húmedo, que es todo el lugar de humedad, mucho más grande para que le llegue a todas las raíces, para que logre nutrirse de todos lados para dar mayor cantidad de fruta. Diferente si es una planta ornamental, que sí me va a dar frutos naturalmente, pero no hace falta que dé gran cantidad, con que lo riegue a la mitad del bulbo húmedo de las raíces alcanza, ¿sí? Entonces es menos la cantidad de goteros que voy a tener que agregarle a los árboles ornamentales que a los árboles de producción. Por eso también en las chacras se usa mucho esto del riego por inundación, ¿sí? Que abren las compuertas de los canales de riego y dejan que las chacras se inunden, ¿sí? Eso se usa mucho en las chacras. Que por supuesto es raro verlo en un parque y un jardín, a no ser que los dueños de ese jardín o de ese parque hayan tenido chacras y tengan por concepto, por conocimiento o por utilización, por costumbre, utilizar ese tipo de riego, que mucha gente lo hace también, pero porque ya vienen han tenido chacras. Entonces, la casa quizás está incorporada en el terreno viejo de la chacra o fue la casa principal de la chacra, entonces ya tenían el sistema de riego con ese formato. Bueno, fíjense el tema del gotero, fíjense, imagínense que el gotero está puesto donde dice número 1, que es la capa superficial donde nosotros tenemos la planta, ¿sí? Entonces ahí es donde voy a lograr una capa superficial saturada, donde está la mayor cantidad de raicillas y ese lugar va a ser mayormente donde está toda concentrada la mayor cantidad de agua, ¿sí? A medida que el agua vaya bajando, va a ir bajando como por un túnel, ¿sí? Porque incluso las raíces, como yo les dije, la mayor raíz, la más larga, es una central, entonces generalmente corre por esa raíz y es por ahí por donde va a ir a percolar, que se va a ir más allá del bulbo donde pueda absorber la planta el agua. Entonces, fíjense, la línea azul es la que va a ir corriendo, ¿sí? Y el agua es como que se achica el canal y va bajando, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Por difusión, por capilaridad, también la tierra va a ir absorbiendo, va a ir chupando agua y ahí es donde se forma el bulbo, ¿sí? Húmedo que le llaman, todo el bulbo húmedo, que viene a ser lo celeste. De todo ese sector, ahí hay humedad. Entonces, en todo ese sector donde yo puse el gotero, logra un bulbo húmedo que está a disposición de la planta para que absorba nutrientes. Pero la mayor concentración de agua está en ese sector, ¿sí? Donde está azul. Acá le puse, fíjense, en la foto de la derecha, según el suelo que tengamos, es como se va a formar ese bulbo húmedo, ¿sí? El bulbo húmedo, si tiene un suelo más arcilloso, se va a concentrar más que nada en ancho, ¿sí? No va a correr tanto hacia abajo. En cambio, si tengo un suelo que es más arenoso, se va a ir enseguida hacia abajo y no va a ser tan ancho, va a ser más bien fino y largo hacia abajo, ¿sí? Y si tengo una capa de suelo abajo que le llaman el suelo indio, que le llaman, que es una capa de cemento que suele haber abajo, el petrocálcico, que suele haber a unos 4 o 5 metros, acá en Neuquén por lo menos en las mesetas, en las bardas, cuesta mucho el tema del enraizamiento de los árboles y de que se den los árboles, porque las raíces tocan enseguida con el petrocálcico y les cuesta enraizar. Entonces hay que tener muy en cuenta cómo es la selección de las especies, buscar especies que no sean raíces tan pivotantes, porque vamos a chocar con el petrocálcico y no vamos a lograr un buen anclaje de los árboles y pronto se van a caer. Pero más allá de eso, cuando hablamos del riego, fíjense cómo el bulbo húmedo es como que se abre y empieza a correr arriba de ese petrocálcico, ¿sí? Entonces es importante el tema del suelo también cuando hablamos de goteo. Acá, fíjense lo que logramos, ¿no? Acá es las mangueras de goteo, de riego por goteo. Hay muchas mangueras que ya vienen con el goteo incorporado y vienen cada medio metro. La cantidad de agua en esas mangueras que ya vienen hechas, que ustedes van y la compran en la tienda y ya vienen preparadas para el goteo, la cantidad de agua que va a salir por cada uno de esos agujeritos, perforaciones o microgoteos que tiene, está dada por el agujerito que viene ya de fábrica
y que va a marcar la cantidad de litros que van a salir por hora de ese goteo. Entonces, ustedes pueden pedir que sea menos la cantidad de agua que salga o mayor, según el suelo que tengan y la necesidad de agua que tengan, según lo que vayan a plantar, ¿no? Pero básicamente ustedes pueden lograr un goteo con menos cantidad de agua, como es la foto de la izquierda, o un goteo con mayor cantidad de agua, como es la foto de la derecha. ¿Sí? Eso depende de lo que ustedes soliciten en el lugar donde vayan a comprar todos los elementos de riego. Lo mismo pasa con todos los goteros en sí, ¿sí? Ustedes van a poder solicitar que tenga mayor o menor cantidad de salida de agua de cualquier gotero que soliciten, ¿sí? Y hablando de goteros, podemos hablar también de aspersores, de las diferentes boquillas que tenemos a disposición en el mercado. Todo eso ustedes van a tener que ir y ver qué es lo que consiguen en el lugar donde ustedes viven, ¿sí? Qué es lo que tienen a disposición para armar el riego. Sin comprar nada, pero sí sabiendo lo que tienen a disposición en los negocios del lugar donde ustedes viven, es como después van a armar el riego, porque tienen que fijarse. Si compran aspersores, ¿cuál es por ejemplo, el mayor, ahora lo vamos a ver, la mayor distancia que puede lograr de riego un aspersor? Entonces tienen que ir a informarse en el lugar donde ustedes viven. Si los que viven en ciudades grandes, buenísimo, porque van a conseguir de todos colores, de todos diámetros, de todos tamaños, con mayor distancia, menor distancia, con la lluvia más en abanico, con la lluvia más direccionada, van a conseguir de todo. Pero hay muchas veces que vivimos en lugares donde no está a disposición todo este tipo de gotero, capaz que lo podemos conseguir por Mercado Libre o por las redes, pero nunca sabemos lo que nos va a llegar en sí. Y para poder hacer el diseño es necesario saber con qué contamos. Por eso les digo que está bueno ir, charlar con la gente que incluso tienen mucho conocimiento en cuanto a riego. Ellos nos pueden orientar en decirnos qué tipo de bomba vamos a necesitar, qué tipo de cañerías para tanta cantidad de goteros. Nosotros más o menos sabiendo cómo es el terreno, sabiendo las dimensiones del terreno, sabiendo qué tipo de plantas vamos a poner y sabiendo cómo queremos alimentar a esas plantas, cada cuánto vamos a colocarlo, si es para césped o para árboles o para arbustos, más o menos tenemos un parámetro para ir a charlar con ellos y ellos nos van a poder informar sobre lo que nosotros necesitamos. Así que les recomiendo que vayan a charlar con la gente que está ya preparada y especializada en todo esto a la hora de tener que comprar los goteros y todos los elementos para armar la cañería, la bomba y todos los goteros o los aspersores. Bueno, ¿cómo regar? Esto ya lo hablamos, es el porcentaje de suelo mojado que voy a necesitar, depende. Esto ya lo vimos, dice, en árboles, si es un árbol para función de rompeviento, que necesito que esté bien firme, que tenga buena nutrición, que crezca en copa, que sea un árbol fuerte y grande, le pongo el 100% del diámetro de las raíces. Entonces humedezco todo. Lo mismo que para un árbol que va a producir fruta. Si es una función paisajística, con que el árbol esté turgente, que tenga buena presencia, que esté bien ornamentalmente, alcanza. Y fíjense, con que le pongamos el 50% del diámetro de la copa, ya tengo humedecido una buena cantidad de raíces y por lo tanto les puede ingresar una buena cantidad de nutrición. Disculpen que tenía acá una niña molestando. Bueno, acá les dejo una imagen para que vean cómo se ponen en los florales, ¿sí? Pero es simplemente llegar a cada planta con un gotero. Fíjense que tenemos la cañería por donde viene la principal, viene a ser con agua. Esto puede ser agua incluso con presión de la red. Y desde esa cañería salimos con los micros goteros que se pueden direccionar hasta las plantas y ponerle un gotero a cada uno es más que suficiente, ¿sí? En este caso. Bueno, después cuando salimos de los goteros y ya tenemos espacios más grandes para regar, tenemos todo lo que es el riego presurizado y acá vamos a tener diferentes tipos también, ¿sí? Tenemos estos, por ejemplo, se los puse acá para que lo vean, pero no es lo que nosotros vamos a utilizar para los parques y jardines, pero para que los conozcan, ¿sí? Son riegos de larga duración, todo para producción, se utiliza mucho, y bueno, simplemente para que lo conozcan. Pero lo que nosotros más utilizamos es este tipo de aspersión. La aspersión, la microaspersión, la exudación y los goteros que ya vimos.
Tenemos que tener en cuenta que, fíjense, en la foto de la derecha estamos regando un césped, ¿sí? El césped se riega todo con aspersión. Los canteros florales generalmente los regamos con goteros. ¿Por qué sucede esto? Fíjense que en la foto del medio, que tenemos aspersión para las florales, hay que saber manejarlo por el tema de las enfermedades, más que nada, porque si nosotros humedecemos todo el tiempo las plantas florales, les humedecemos todas las hojas, podemos enfermarnos con hongos. Es simplemente por eso, más que nada para que tengan en cuenta que existe el oidio, que existen los hongos y que muchas veces se provocan enfermedades por saturación de humedad en las plantas. Entonces, les estamos dando un microclima aptísimo a esos hongos para que proliferen. Por eso es que el césped, como se corta constantemente, no hay riesgo de que el hongo quede, porque le estamos sacando las hojas constantemente, está creciendo constantemente y siempre es una planta como renovada, ¿sí? En cambio, en las florales, como tenemos que esperar todo el proceso, siempre es el mismo tamaño de planta, siempre es la misma estructura, pueden surgir los hongos. Y ahí viene el problema de poner aspersión en las florales. Por eso se utilizan los goteros, que estamos humedeciendo nada más que la tierra y no mojamos tanto la parte aérea de la planta. Pero bueno, eso queda a criterio de cada uno, porque también ustedes van a saber cómo es el clima del lugar, ¿sí? Acá en Neuquén, que es un clima seco, no habría tanto problema de poner microaspersión o aspersión en las florales porque tenemos vientos y nos secan las plantas. Pero tenemos que tener en cuenta que haya buena ventilación en el lugar donde estamos, ¿sí? En un lugar con mucho viento no pasa nada, pero si tenemos un lugar muy cuidado, muy resguardado del viento, muy que siempre va a tener un microclima, cuando esté terminando, más que nada, los soles fuertes, los 40 grados de calor, suele ocurrir que por este tipo de riego se producen los hongos. Entonces queda a criterio de cada uno. Y aparte que gastamos menos agua, ¿no? Con un gotero que con los aspersores. Entonces, el objetivo que se pretende con el riego es satisfacer las necesidades hídricas de los cultivos, esto ya lo vimos, aplicando agua uniforme y de forma eficiente, es decir, que la mayor cantidad de agua aplicada quede almacenada en la zona de las raíces, que no se vaya, ¿sí? Siempre tienen que tener eso en cuenta. Lo que tenemos que regar es la zona de raíces, no más para que no percole, para que no se vayan los nutrientes, tratando de no alterar la fertilidad del suelo y no interferir con las labores culturales, o sea, con todo lo que nosotros tenemos que trabajar en ellos. Entonces tenemos factores que se interrelacionan, que son el agua. ¿Qué disponibilidad tenemos de agua en el lugar donde nosotros vamos a trabajar? ¿La tenemos cerca? ¿Tenemos que traer toda una cañería? ¿Tenemos un canal de riego del cual nos podemos abastecer? ¿Tenemos un río cerca? Entonces, todos esos son factores que nos interesan saber. Energía, ¿tenemos energía en el lugar donde vamos a trabajar, donde vamos a hacer ese parque, ese jardín, a poner esa bomba? ¿O dependemos solamente del agua que podemos traer por la red de agua de la zona? Para saber si voy a poner aspersores o goteros, ¿no? Después, ¿tenemos mano de obra calificada que nos pueda venir a controlar cuando se tapa un gotero? ¿Vamos a saber controlarlo cuando se corre un rotor para poder... son todos movimientos súper... El riesgo es muy fácil de cambiar de lugar, es muy fácil de calibrar, pero hay que saberlo. ¿Cómo se aprende? Yendo a la casa de compra, donde ustedes van a comprar los elementos y el vendedor les explica todo. Él les va a explicar, porque goteros hay de diferentes tipos, colores y tamaños, un montón. Generalmente todos se abren igual, todos tienen el mismo filtro adentro y es simplemente saber si son de 360 grados, si son de 180, saber características particulares que tiene cada uno, pero más o menos es siempre igual. Lo mismo pasa con los aspersores. Tienen que saber cómo se cambian las boquillas, saber subir, abrir los abanicos de riego, pero una vez que saben más o menos el funcionamiento es siempre igual. Poder correrlos, poder trasladar las mangueras, si un riego, ven que una zona le estaba quedando sin riego, para que pueda llegar y riegue todo, el 100% de todo el césped, por ejemplo. Bueno, necesitamos una mano de obra calificada, que esa tenemos que ser nosotros. Por eso yo les digo que ustedes vayan, charlen con la gente que se dedica a vender todo esto y ellos les van a saber explicar todo. No hace falta más que esa información, ¿sí? Haciendo se aprende.
Y bueno, y el tema de la sistematización y los equipos, que también, ahí sí ya estamos en otro nivel, pero también haciendo se aprende. Así que pónganle manos a la obra a todo esto. Bueno, acá les puse sistemas estacionarios, que son los que se utilizan para los grandes campos, simplemente para que los vean, cómo se riegan. Acá tenemos sistemas de desplazamiento, que son todos utilizados para hacer riegos. Fíjense en esos círculos impresionantes que se logran en lugares áridos totalmente, porque se pueden visualizar. Pero esto se lo puse para que los conozcan más que nada, ¿sí? Y acá venimos a lo que nosotros utilizamos, que son los aspersores y los difusores cuando hablamos de riegos por aspersión. ¿Cuál es la diferencia entre un aspersor y un difusor? Fíjense, el aspersor es un emisor de riego que expulsa un chorro de agua, ¿sí? Es un solo chorro que se va cambiando de lugar. El chorro va cambiando de lugar, ¿sí? El movimiento rotativo del aspersor genera que el chorro vaya mojando donde va pasando, ¿sí? Y el difusor es un abanico, ¿sí? Es una emisión constante, que es un abanico que siempre moja en el mismo lugar. O sea, hace todo completo, 360 grados, o lo que nosotros modifiquemos la boquilla para que abra ese abanico, ¿sí? Podemos abrirlo, como está acá en la foto, a 360 grados, o podemos trabajarlo a 180, o podemos ir modificándole el ángulo de riego para que abra según la necesidad del lugar donde nosotros vamos a trabajar. Lo mismo con el aspersor, ¿sí? Generalmente los aspersores llegan más lejos que los difusores, ¿sí? Son para lugares más grandes los aspersores que los difusores. Los difusores como que son para espacios más chiquitos, entonces tenemos que poner más cantidad, si es un lugar grande. Y con los aspersores podemos llegar a 10, 12 metros y riega los 12 metros con un solo aspersor, si son aspersores grandes, ¿no? ¿Cómo hacemos? Bueno, tenemos que tener un catálogo a disposición, por eso yo les digo que es importante ir al lugar donde venden los productos de riego, pedirle a la gente que nos den los catálogos de los productos que ellos tienen a disposición, que nosotros vamos a poder conseguir en el lugar donde estamos, y empezar a buscar. Pero ¿qué es lo principal que tenemos que ver? Es la distancia que tiene cada elemento, cada boquilla, cada aspersor o cada difusor, en cuanto al radio que nos van a dar de distancia, ¿sí? Entonces, si yo compro un aspersor que llega a los 12 metros y hace 360 grados, ya voy a saber que voy a tener un círculo de 12, 24 metros de diámetro, con una circunferencia completa de 360 grados, y todo ese espacio ya va a poderse regar con un solo aspersor, ¿sí? Entonces, depende del terreno que ustedes tengan lo que van a necesitar, porque obviamente los mayores, los de más radio, son los más caros, ¿sí? También hay aspersores que son como este que yo les mostré, que es un chorro que va girando, que tienen un valor, y hay otro tipo de aspersores, que es el que de golpe, que se llama, que es el que tienen en todas las plazas, que hace chuc, 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 que cumple exactamente la misma función y sale la mitad, ¿sí? Eso va a depender del cliente que ustedes tengan, de la plata que quiera invertir el cliente en riego, pero la función es la misma, ¿sí? Nada más que uno hace ruido, hace chuc, 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 y el otro es un ni se escucha, ¿sí? Entonces tienen un valor diferente en el mercado. Pero ustedes vayan, busquen los catálogos en los lugares antes de armar el riego, y sabiendo más o menos qué es lo que necesitan, van a poder ver cuál es lo que van a comprar después. Acá, fíjense, en los catálogos, esto es un catálogo, fíjense que en la parte de abajo de las especificaciones de operaciones dice índice de precipitación y abajo dice el radio, ¿sí? En la serie 3500 llega a un radio de 15 a 35 pies, que equivalen a 4,6 a 10,7 metros, ¿sí? Esa es la distancia que va a lograr el chorro. Entonces, yo ya sé que con ese aspersor, si es lo que necesito, puedo cubrir esa distancia. Bueno, pero antes de esto, o sea, ustedes pueden ir, pedir los catálogos para empezar a conocer todos estos elementos, para empezar a naturalizarse con todo esto de lo que es el riego, pero también tengo que tener en cuenta cómo es el lugar donde voy a trabajar, ¿sí? Entonces, perdón. Bueno, esto también es parte del catálogo, que acá me dice que según el aspersor, que fíjense que es la serie 3504, y según la bomba que le voy a colocar, es como puede llegar a ser el radio, que es lo que a mí me interesa, de distancia del chorro. Pero esto está también todo en los catálogos, y también le pueden pedir información al vendedor.